Am I a soldier of the cross, a follower of the Lamb? And shall I fear to own his cause, or blush to speak his name? Shall I be carried to the skies on flowery beds of ease, whilst others fought to win the prize and sailed on bloody seas? We gotta have another bilingual show on immigration with Alex Rios translating and Bob Quasius, Vice President of Somos Republicans. Hola, ¿cómo está? Vamos a tener otro show bilingüe con el señor Dave, Alex y otro doctor, y el señor Bob Quasius, que es el vicepresidente de Somos Republicanos, la organización Somos Republicanos. Bob's the one with the immigration news from all over the nation, much of which he is in the center of. So, what's new, Bob? El señor Bob es el que va a dar las noticias, el que está al centro de la mayoría de las noticias relativas a inmigración, así que le vamos a dar el micrófono. Well, first, Shauna Ford, who's the national leader of One Minuteman Group. Para empezar, Shauna Ford, que era la ex líder de un grupo de Minuteman, who was convicted of all charges in her trial. Fue convicta de todos los cargos en su tribunal. The jury has decided that she is eligible for the death penalty. El jurado decidió que ella está elegible para la sentencia de muerte. And now the jury is hearing evidence if there's any factors that might mitigate, or lessen her sentence from death to life in prison. Ahorita está viendo el jurado si hay evidencia de que hay una posibilidad de que cambien la pena de muerte a pena vida, sentencia de vida en la cárcel. And Somos Republicans has issued a public call for congressional hearings to investigate violence from border vigilantes. Y Somos Republicanos ha juntado, quieren hacer juntas para que se vea toda esta violencia que está en la frontera. So we think the border vigilantes as more of a domestic terrorist. Las personas que están en la frontera realmente son terroristas domésticos. So we made our request to Peter King, who's a congressman from Long Island, New York. Así que pusimos una forma para pedirle al señor Peter King de Long Island, Nueva York. And Peter King is the chairman of the Homeland Security Committee. Peter King es el señor que está al cargo, el presidente de Homeland Security. He's planning a series of hearings about domestic terrorism. Él está planeando muchas juntas sobre este tema de terrorismo doméstico. He said he wants to look at potential terrorism from Muslims within the United States. Él dice que quiere ver terrorismo potencial de los musulmanes aquí en los Estados Unidos. But we think he needs to look at border vigilantes too. Pero también tiene que ver a las personas que están en la frontera, los vigilantes de la frontera. So we would like for there to be an investigation, and we would like to see some laws passed. Así que nos gustaría ver más información y algunas leyes que pasen sobre este tema, which we would like to call Bresenia's Law, que quisiéramos llamar la ley de Bresenia, in memory of a 9-year-old girl who was shot dead by a domestic terrorist. En la memoria de esta niña de 9 años que fue asesinada por terroristas domésticos. Ruben Navarrete is America's foremost Hispanic journalist. Rubén Navarrete, una de las personas más influyentes aquí en Estados Unidos, uno de los reporteros más influyentes, escribió lo siguiente. He's written a powerful opinion piece in CNN in favor of more investigation of the issue. El señor Rubén Navarrete escribió un reporte en CNN que es muy poderoso acerca de este tema. So I'd like to read it to you in English first. Ruben wrote this editorial in CNN, which has a lot of visibility.
And he mentioned that Somos Republicans is calling for congressional hearings and new legislation to try to avoid this type of violence in the future. Ese señor Rubén Navarrete escribió un excelente reporte que está llamando a, por ejemplo, nosotros somos republicanos que estamos hablando, a que queremos juntas con el Congreso sobre ese tipo de incidentes que están pasando en la frontera. So we think the frontier is a sensitive area, and it seems to act as a magnet to attract vigilantes who hate immigrants and Hispanics. And so we think there needs to be more steps taken to protect people in these areas, especially so for people who are law-abiding citizens, as this entire family. All of them were citizens. El lema de todo esto es que hay muchas personas en la frontera que están siendo terroristas domésticos y queremos que hagan más leyes más estrictas sobre estas personas para que no vuelva a suceder lo que acaba de pasar con gente inocente como el caso de esta familia. And Fox News has finally ended its long silence about the Shauna Ford case. La cadena Fox News ha por fin roto el silencio sobre este incidente con Shauna Ford. Bill O'Reilly's show is called the No Spin Zone. El programa del señor Bill O'Reilly se llama The No Spin Zone, que significa que no hay controversias que dan vueltas ahí en ese programa. But in watching a recording of his discussion, the term that comes to mind is full spin zone. Pero viendo uno de sus programas, realmente viendo su programa de uno dice que realmente ahí sí hay muchas vueltas ahí. And for example, Bill O'Reilly said the family that was attacked were all illegal immigrants. Por ejemplo, el señor Bill O'Reilly dijo que la familia que fue atacada eran todos ilegales. But they're all U.S. citizens born in the U.S. Pero realmente todos ellos son ciudadanos americanos nacidos en Estados Unidos. And he said that Shauna Ford was briefly a member of one Minuteman organization for about 20 minutes. Y él dijo también que Shauna Ford fue brevemente una de las miembros de Minuteman, pero por muy poco tiempo, por 20 minutos. But she has been very close to Jim Gilchrist for years and held leadership positions in Jim Gilchrist's Minuteman Project. Y ella ha sido pareja con el señor Jim Gilchrist. Jim Gilchrist, que ha sido miembro de Minuteman por años. Jim Gilchrist is scheduled to be a witness at the trial. Y ese señor, Jim, va a ser una de las personas que va a testificar en el jurado. I don't know the name Jim Gilchrist. Is he prominent? He's one. There's two primary Minuteman groups. One's called the Minuteman Project. The other's called Minuteman Civil Defense Corps. ¿Quién es el señor Jim? El señor Jim, él es parte de uno de los dos grupos, por ejemplo el Minuteman Project y el Minuteman Civil Defense Corps. Civil Defense Corps, que son dos grupos diferentes y él forma parte de uno de los grupos. What group is he? He's the head of the Minuteman Project. Él es la cabeza del Minuteman Project. He's the founder, and he was close to Shauna Ford for years. And Shauna Ford also led some of the border patrols for the Minuteman Project at the border. Él es el fundador de Minuteman y él y Shauna Ford eran pareja, como se dice en este grupo, y él es el que inició este proyecto de las personas que están patrulando la frontera. And he's on the witness list at the trial, which I don't think he would be if Shauna Ford had been a member for 20 minutes. Y él va a estar ahí como testigo y obviamente si ella no hubiera sido un miembro más que 20 minutos él no estuviera ahí. Jim Gilchrist has said that all of the major anti-immigrant groups supported Shauna Ford. El señor Jim dice que la mayoría de los grupos anti-inmigrantes apoyaban a la señora Ford. So actually, Shauna Ford was very prominent in the whole border vigilante movement. Así que esta señora Shauna Ford realmente sí era una persona muy prominente en todo este movimiento fronterizo. But of course, as soon as she was arrested, then nobody wanted to admit that they had ever known her. Pero por supuesto, después de que fue arrestada, nadie quiso dar a conocer que la conocían, por obvias razones. The controversy has many orphans. La controversia tiene muchos huérfanos. So the jury will decide soon, perhaps this week or early next week, whether she will receive the death penalty.
Así que el jurado va a decidir esta semana o la próxima semana a ver si ella recibe la pena de muerte o la cadena perpetua. There's 2 more trials scheduled of her accomplices, including Jason Bush, who was the gunman. Y hay 2 citas de corte para las 2 personas cómplices de ella, que va a ser también muy pronto. In other news, I want to comment a little bit about this. okay, go ahead. Vamos a comentar un poquito sobre todo esto. I see a parallel between this and Muslim terrorism. Yo veo una parábola entre todo esto y terrorismo musulmán. Liberals would have us believe that Muslims, like the something Brotherhood. Muslim Brotherhood. Los liberales nos Muslim quieren dejar saber que, por ejemplo, los musulmanes, la hermandad musulmán, The Muslim Brotherhood in Egypt is not really a violent group. All they do is say that if they ever get power, they will be violent and they will be mortal enemies physically. You know, they'll kill as many Americans and Jews as they can. ellos dicen que no son un grupo muy violento, lo tienen así, pero han dicho también en otros temas que si ellos llegan a venir al poder, se van a hacer más violentos y van a tener actos más ofensivos. But it's all just talk, and talk is harmless. You know, so let them be in charge. Pero todo esto es nomás plática, ¿verdad? Solo hablan la boca, así que hay que dejarlos que estén encargados. And we shouldn't just assume that just because they say that they're going to become violent if they ever get the opportunity, that they actually will. No los debemos de tomar en serio, ¿verdad? Porque realmente nomás están diciendo que se van a hacer violentos, pero no creemos que realmente se van a hacer violentos. And I see this with the Minutemen and Shauna Ford. They basically the whole movement as a whole kind of pretty much dehumanizes immigrants. Y pues veo igualmente todo esto con este programa de la señora Shauna Ford, los Minutemen, que realmente todo esto no es humano contra los inmigrantes. And all of the Minutemen now want to say, well, Shauna Ford, you know, we're surprised that's certainly what we don't stand for. She's just snapped, but that's not anything about what we represent. We don't represent violence. Así que ahorita las personas Minutemen están diciendo realmente esta señora Shauna Ford no es nada lo que el grupo Minutemen representa, o sea, violencia, nada de eso. Well, most of them deny they even had a relationship with Y her. la mayoría están negando que tuvieron alguna relación con esta señora. The screenshots of websites keep turning up and photographs Pero hay muchas fotos, hay mucha evidencia que realmente sí eran. and emails between Jim Gilchrist and Shauna Ford. Y bastantes correo electrónico entre estas personas. And so the question of us impartial observers looking at that is, well, okay, so do you suppose there's actually is a connection between their dehumanization of immigrants and the fact that one of their members would take an action which is consistent with dehumanizing immigrants? Así que lo que está aquí en cuestión es que realmente estas personas, este grupo, tomaron acción que no era nada humano. Y pues vamos a ver lo que ha pasado a causa de este grupo, si se hubiera pasado antes. I would think that the connection is so logical that our surprise should be that this hasn't happened more often. Or maybe it has been and we just haven't seen it reported. Lo que estamos viendo, la conexión aquí, que realmente esto es lógico, lo que iba a pasar, y que si ha ocurrido o seguirá pasando, y tal vez ya ha ocurrido, pero realmente no nos hemos dado cuenta. Two things that I find very troubling. One is that from the very beginning of the Minutemen movement, the Minutemen claimed they do background checks on any prospective members, that they don't want the criminal element joining them, that they're selective, or they want to be nonviolent. They even charged like $35 to $50 to each new Minuteman to do a background check. Lo que estoy sorprendido y algo controversial es que este grupo de Minutemen dicen que ellos no aceptan a cualquier persona que sea en su grupo, que les hacen un récord criminal, la historia, se lo ven, y para cada miembro, no todos son aceptados, le cobran de 35 a $50 para conducir esta investigación. Shauna Ford had a long criminal record. Esta muchacha, Shauna Ford, esta señora, perdón,
Tenía un récord criminal muy largo. And yet she was able to become a member of both groups. Así que ella se hizo miembro de los dos grupos. Chris Simcox, And a leader. Y una líder. and a leader too. Y una líder, por supuesto. Chris Simcox, who founded the Minuteman Civil Defense Corps, Crimson Scouts, el que fundó ese grupo de Minuteman Civil Defense Corps. Civil Defense Corps, el grupo de Civil Defense. He has a criminal record involving weapons and hunting immigrants on federal lands. Fíjense, este señor tiene un récord de que ha estado cazando inmigrantes en tierras federales. So it becomes obvious that anybody who wants to join the Minutemen is welcome. Así que es obvio que cualquier persona que quiera ser parte de este grupo de Minutemen lo puede hacer. The other thing I find troubling is there's been many other incidents involving violence and border vigilantes. Y les puedo decir, hay muchos incidentes en que ha visto violencia con esas personas en la frontera. Sheriff Estrada believes border vigilantes are behind a whole series of shootings in his county. El señor Sheriff Estrada dice que está muy seguro que son vigilantes de la frontera que están haciendo docenas de asesinatos en la frontera. So the shooters wear camouflage, they shoot from a distance, they don't rob people that they shoot, and the people they shoot are not involved in drugs. Dice que estas personas vigilantes que disparan están como camuflajeados, les disparan de una distancia y no los roban, no les hacen nada, nomás disparan. So obviously these groups are not policing themselves. Así que estas personas pues realmente no se están satisfaciendo. There was also rancher Roger Barnett who would patrol his ranch with a high-powered rifle. Hay un granjero que se llama señor Roger, que él patrulla su granja ahí en la frontera con un fusible de alto calibre. He assaulted a group of undocumented immigrants. Él estuvo involucrado con un grupo de indocumentados en la frontera. The prosecutor refused to prosecute him. El procurador no lo quería hacer más este caso, no lo quería proseguir. The undocumented immigrants sued him in court. Estas personas inmigrantes lo demandaron en la corte. They won. Roger Barnett appealed. Ganaron. Este señor Roger Barnett hizo apeló esta decisión. He's been ordered to pay more than $70,000 to the undocumented immigrants. La corte ordenó que tiene que pagar más de $70,000 a estas personas. And after this appeal was lost, there's been a bill introduced in the Arizona legislature. Así que después de que esta parte fue perdida en la corte, ha habido un bill que se ha presentado en las cortes de Arizona to prohibit punitive damages to undocumented immigrants. que prohíbe repagar daños a cualquier inmigrante. And the law would become retroactive to before the assaults that he made on undocumented immigrants. Y esta ley se podría hacer hacia atrás a causa de lo que ha pasado con este señor. The same rancher also assaulted 2 American citizens, one of them a little girl. Esta misma persona también causó daños a 2 personas que eran ciudadanos, una de ellas siendo una niña pequeña. The girl is so traumatized that she needed therapy. You mean sexually assaulted? No, like sticking a gun in her face and Oh. using abusive language. Esta persona abusó de ella mentalmente y ella ocupó terapia psiquiátrica para hacerse todo esto. El señor le puso una pistola en su cabeza de ella. So the vigilantes talk about how they just want to address illegal immigration. Los vigilantes dicen que ellos nomás quieren ayudar con la inmigración, But somehow U.S. citizens and legal immigrants seem to keep ending up as victims of border vigilantes. pero como pueden ver, ellos realmente están afectando más porque la mayoría de las víctimas son personas que han nacido en este lado de la frontera y son ciudadanos. So it's a serious problem. It's obvious that Arizona will not deal with the issue. Es un problema serio y Arizona no quiere
hacer algo al respecto de esta controversial tema. And that's why we call on Congressman Peter King to conduct hearings and a congressional investigation of vigilante violence at our borders. Por eso queremos que el señor Peter King haga juntas congresistas acerca de todo esto, lo que está pasando con toda la violencia en la frontera y todos los vigilantes. Perdón. So you have anything else to say, Dave? ¿Algo más, señor Dave, que quiere decir? ¿No? Okay, I've got some more news. In Nebraska, Tenemos más noticias. En Nebraska, the Education Committee of the legislature el Comité de Educación Legislativo voted against repealing in-state tuition votó en contra de este bill que quería quitar la asistencia a los muchachos indocumentados, against, to keep the in-state tuition rates for residents who were undocumented. que no subiera la tuición, la cuota anual de esos muchachos. So the vote was 6-1. El voto fue de 6-1, como ven. So you could only get one senator to vote with them. Así que un senado nomás votó con ellos, como ven. And March the 2nd will be the hearing on the Arizona-style enforcement law. En marzo 2 va a ser la junta para el bill que es similar de Arizona. So I will be attending and I will be testifying. Así que yo voy a estar ahí y voy a estar testificando. If anyone would like to go with me, you're very welcome. Si alguien gustaría ir con nosotros, adelante, estarán bienvenidos. It'll be at 1:30 in the afternoon at the Lincoln Capitol. Va a ser a la 1:30 en la capital de Lincoln. And we will drive there in the morning and then come back the same day. Vamos a manejar en la mañana y vamos a regresar el mismo día. In other news, in South Dakota, Otra noticia en Sur Dakota. as we mentioned, a legislator used some offensive language Hablamos de que un legislador estaba usando lenguaje muy ofenso. His birthright bill was defeated in committee. Este bill contra la naturalización de los niños fue derrotado. The vote was 8-5. El voto fue de 8-5. Somos Republicans criticized him, the legislator, publicly Somos Republicanos criticó a este legislador públicamente for using the term anchor baby. por usar el término de niños ancla. And there were news stories all over South Dakota, Ha habido bastantes noticias en todo esto de Sur Dakota, some of them as far away as Connecticut. hasta Connecticut llegaron todas esas noticias. And 2 days later, 2 días después, the same hearing heard another bill en una junta hubo otro bill to adopt Arizona-style enforcement into South Dakota. que adoptar las leyes similares de Arizona ahí en Sur Dakota. That bill was defeated 11-2. Ese bill también fue derrotado 11-2. So we think this shows that when there's visibility to what legislators are doing, Así que esto demuestra que cuando hay visibilidad, lo que están haciendo los legisladores, cuando hay los exponemos al aire lo que ellos están haciendo, many legislators lose their interest in voting for extreme legislation. muchos legisladores pierden realmente entusiasmo en votar a favor de estas leyes. In Montana, there was a legislator that... Let me just make a jump Go in ahead. with it. Vamos a brincar un poquito aquí. Okay. And all of this progress was without any real grassroots organization with lots of people calling into the lawmakers, right? Y todo este progreso fue realmente sin mucho trabajo, sin hablar con tanta gente. Yeah, we don't have any organization in South Dakota. No tenemos organizaciones en Sur Dakota. So it was just a few well-placed criticisms and press releases, Exactly. and that caused the crash of some real serious immigration bills, Yes. anti-immigration bills, which a lot of people thought was going to be a slam dunk. Exactly. Así que todo esto fue a causa de unos cuantos artículos en la prensa, publicar y hablar más que nada y exponer toda esta mentira al público.
sin mucho trabajo. So I make this point in order to give viewers hope. Así que les digo esto para hacer el tema y darles aliento a todos ustedes, esperanza. We're not going to be able to kill all of this stuff. No vamos a tener, Just the two of us. no or vamos the a three of poder us. nosotros tres nomás acabar con todo esto. We're going to need your help. But I want you to know, with your help, if you will let us know of your willingness to make contacts with lawmakers when we need those contacts. Así que queremos decirle a todos que ocupamos su ayuda, que cuando sea necesario, que le echen ganas y que contacten a todas estas personas que hacen estas leyes, cuando nos We can ocupemos. stop this stuff, and we can teach Republicans to value our Hispanic brothers. Podemos parar todo esto y podemos enseñar a los republicanos a valorar a nuestros hermanos hispanos. And one thing I would add to that is Algo que quiero agregar a todo esto es when these stories appear in the media, cuando todo esto aparece en la prensa, Somos Republicans received emails and calls of people who are interested in joining and helping out. So it does actually help to build that grassroots organization. nosotros somos republicanos, recibimos correos electrónicos, recibimos llamadas de gente que se quieren unir a nuestro grupo, a nuestro partido y nos quieren echar la mano, así que realmente sí, esto está haciendo efecto. But to Dave's point, it's very important that as many people as possible write legislators from their states and let them know that we do not want these extreme bills. Pero el punto que dice el señor Dave es que realmente tiene razón. Ocupamos gente que le llame, que se ponga en contacto, que le escriba a muchos legisladores del estado, diciéndoles que no queremos estos biles en la casa. Exactly. Montana? Yeah, a legislator Montana. there introduced a birthright bill. El legislador Montana introdujo un bill contra los niños que nacen ahí. He immediately started using the word anchor baby, Y usó el término niños de ancla, which is offensive. que es muy ofensivo. And he quoted statistics from the Federation of Americans for Immigration Reform. Y él usó estadísticas de una organización. FAIR is joined at the hip with Planned Parenthood. Aparentemente ellos están unidos con este grupo de Planned Parenthood. So they're interested very much in population control. Como podemos ver, ellos están muy involucrados con toda la población. FAIR has also been extensively investigated and shown to be a hate group. Y este grupo ha sido en investigaciones severas y se han dado cuenta que es un grupo de odio with ties to racist. con muchos vínculos a racismo. Yes, exactly. So we sent a press release in Montana. Así que mandamos una carta a la prensa en Montana. One newspaper has stated they will publish it as a letter to the editor. Así que un grupo de periodismo allá nos dijo y nos afirmó que van a poner esta carta en su prensa. And one TV station in the same town with this legislator Así que una estación en este mismo pueblo con este legislador did a story about the people's anger over his use of such language. hicieron un show, News program. un programa de las noticias sobre todo este lenguaje ofensivo que él ha estado usando. So it's our hope that although we have very few members in Montana, Así que es nuestra meta, nuestra esperanza, aunque tenemos muy pocos miembros en Montana, that other people will become aware of this offensive language and this extreme legislation is being proposed. que esperamos que otra gente se den cuenta que todo esto, este lenguaje ofensivo, estamos poniéndonos al tanto y estamos en contra de todo esto. And a few people have gotten in touch with us from Montana, expressing their interest in working with us. Mucha gente en Montana nos han hablado, expresando su interés en trabajar con nosotros. So, Alabama. Alabama, el estado de Alabama. Last week we talked about a legislator that used the term empty our clip in the fight against illegal immigration. La semana pasada hablamos sobre un legislador que dijo que teníamos que vaciar el cartucho contra los inmigrantes. So I was on radio shows 2 mornings this week. Así que estuve en 2 programas de estación de radio esta semana. So one in Birmingham and the other in Huntsville. Una en Birmingham y la otra en Huntsville. It's an opportunity to speak about the issues and about immigration and
to address some of the misunderstandings and the myths about the immigrants and immigration. Fui en este grupo, a hablar de temas contra los mitos de los inmigrantes y muchas preguntas que tenía la gente a cuestión de todo esto lo que está pasando. So we're active all over the U.S. Sé que estamos activos en todos los Estados Unidos. In the state of Maine, we have endorsed the Maine Compact. Así que en el estado de Maine hemos apoyado el Compact de Maine. So some other groups started the Maine Compact. Otros grupos lo empezaron, pero nosotros lo estamos abogando por él. So we endorsed it, and then we asked the legislator to withdraw her bill. Así que lo endorsamos y le pedimos al legislador de ahí que por favor retirara ese bill. Other progress in Colorado. Otro progreso en Colorado. We've pushed back very hard against the extreme legislation. Hemos empujado hacia atrás las legislaturas extremas. Most of them have failed or been withdrawn. Las mayorías han fallado o los han echado para atrás. Ellos mismos los han quitado. So we were concerned about Colorado because of the Tom Tancredo, and there's many extremists there. Estamos tenemos mucho preocupamiento por Colorado porque el señor Tom Tancredo está ahí y varios extremistas. But it seems in pushing back, the real support behind the radical bills is really not that strong. Pero así que como podemos ver que todo esto está ayudando, pero muchos biles extremos necesitamos mucho más ayuda. So unfortunately, in Mississippi, we didn't speak out early enough. Desafortunadamente en Mississippi no hablamos a tiempo. And an Arizona-style bill has passed in both the House and the Senate. Así que un bill similar al de Arizona ha pasado en la Casa y en el Senado. So we think the governor will sign it, and it will end up costing millions of dollars to taxpayers. Así que el gobernador lo va a firmar y vamos a ver que esto va a resultar en millones y millones de pérdida para todas las personas que pagan taxes en ese estado. On the positive side, in Arizona, El lado positivo en Arizona, Can I Go go ahead. back and ask about Mississippi? vamos Yeah. a contar un poquito de Mississippi. I never hear about Mississippi as being a battlefront for the immigration wars. Is there very much, does No. it amount to very much down there? No Yeah, hemos escuchado mucho de esto de Mississippi, la ley contra, la lucha contra los inmigrantes, ¿no? ¿Hay algo acaso al respecto de todo esto? Yeah, Iowa does have, I'm sorry, not Iowa, Mississippi. Throughout the southern states, there's a substantial Hispanic population now. Así que sí, así es, ahí en Mississippi hay bastantes hispanos. Now, the state that doesn't have many Hispanic immigrants is Maine. El estado que casi no tiene muchos inmigrantes es Maine. Maine is only about 1 or 1.5%. Ahí en Maine es muy poco el porcentaje, de 1% a 2%. Yeah, we should move over there, it would be nice. Maine's a beautiful state. I've been there. Aquí several no sabe, times. está muy bonito allá, ¿verdad? It is very beautiful there. Es muy bonito. In Arizona, the birthright bills were introduced. They went to committee. D.D. Blaze and many others spoke against the bills in the first committee. And when the votes, it was apparent the votes were not there. The sponsor was able to pull the bill from the committee. And then Russell Pierce has moved it to another committee now. See if he can find a committee that will pass it. Pues mira que ahorita en Arizona hay un bill similar para quitarle la ciudadanía a los niños que nacen aquí de inmigrantes. No hubo los votos necesarios en este comité, así que el patrocinador de este bill lo sacó del comité, pero el señor Russell Pierce lo presentó este mismo bill a otro comité, esperando que ojalá pase. So now in the second committee, it looks like it's in trouble too. Así que parece que en el comité número 2 también está en problemas. Now, Russell Pierce is the fellow that you have initiated a recall election petition That's against. correct. El señor Russell Pierce es la persona que nosotros estamos tratando de sacar de la oficina. And he will have to face a recall election if you can get 7,500 petition signatures. Do you know how close you've gotten? El señor Russell Pierce va a salir de la oficina si ustedes Somos Republicanos junta 7,500 firmas y quiere saber cuántas firmas tenemos hasta el tanto de todo esto. I think you started about 2 or 3 weeks ago. ¿Empezaron hace 2 o 3 semanas? Yeah,
I believe we have several thousand already. Several thousand in only 2 or 3 Ahorita weeks. tenemos varios miles. We find when we ask many Hispanic people, we ask them to sign a petition, many of them say, here, give me some of those forms, I will get some signatures for you too. Muchas de las personas cuando les damos a firmar dice, a ver, dame otras cuantas formas, ¿no? Yo te voy a conseguir más firmas. So Russell Pierce was reelected with 17,000 votes. Así que el señor Russell Pierce fue reeleccionado con 17,000 votos. Our stated objective is to obtain 15,000 signatures. Nuestro objetivo es obtener más de 15,000. And based on an enthusiastic response, we think we can get 20,000. Pero así como estamos viendo la respuesta del público, podemos conseguir más de 20,000. The 20,000 signatures will be more signatures than Russell Pierce received votes in the last election. Así que si recibimos 20,000 firmas, van a ser muchos más votos que el señor Russell Pierce recibió en las elecciones pasadas. So, at the beginning of the legislature, Russell Pierce was so popular that he was elected president of the Arizona Senate. Así que al principio de legislación, el señor Russell Pierce era muy popular. Now he can't get enough votes from his fellow senators to get his bills out of committee. Pero como puede ver, ahorita no pueden sacar ni siquiera votos para sacar estos biles del comité. So we think the other senators are looking at each other and asking, who's going to be recalled next? Así que los dos senadores se ven uno al otro y dicen, a ver a quién van a sacar de la oficina muy pronto. Let me translate that for people that aren't really up on politics. Yo me después de las personas que no están muy al tanto con las políticas. Here in Iowa, we call Mike Gronstall the Senate dictator. Aquí en Iowa, dijimos al señor, what's the name again? Mike Grunstall. Gronstall. Mike Grunstall, gracias. He has the power, the legal power to kill any bill and to decide what bills get to be voted on. Ese señor es el que tiene el poder para matar cualquier bill o decidir a cuál bill podemos votar o cuál no. If he wants a bill passed, it's passed, and everyone goes along with it. Anyone would shudder at the thought of trying to oppose him. Ahorita si un bill quiere pasar, pasa. Y cualquier persona que pasa un bill y está en contra de él, pues realmente tendría miedo a todo esto. And that's kind of Terror. the way it is generally with Senate presidents and majority leaders. And the idea that a Senate president in Arizona would not be able to get his own bill out of committee is just astonishing. I mean, something has changed in the political dynamic that brought him to power. Como podemos ver, como dice el señor, para una persona con ese tipo de poder, no poder sacar sus propios biles de la casa del comité, está diciendo que realmente hemos hecho algo, y que estamos cambiando las cosas como está corriendo el agua, como decimos en español. There's also a recall petition to recall Jan Brewer as well. Excelente. También hay una petición para sacar a la señora Janet Brewer de ese puesto. So we think the opposition to all this extremism we're starting to really gain some traction and to effectively push back on it. Así que estamos viendo cuán efectivo es todo esto y que tenemos el poder para hacer hacia atrás muchas de estas cosas, muchos de estos biles que están pasando. So what else is news? Así que cosas de las noticias que vamos a hablar. We're expecting more birthright bills. One has been introduced in Oklahoma. Estamos esperando muchos biles similares a los de quitarle la nacionalidad a los niños que nacen aquí en muchas partes. There was also a bill in Oklahoma that was passed out of committee. También hay un bill en Oklahoma que salió del comité. If an undocumented immigrant is arrested in Oklahoma, Que si un inmigrante en Oklahoma que no tenga papeles, the police can take their assets away. la policía le puede quitar todas sus ¿cómo dice? Sus posesiones. Yeah, houses, Assets, cars. Sus casas, su carro, todo eso en Oklahoma. Como, wow, that came out of the committee.
It passed out of committee. Wow, pasó eso en el comité, ¿cómo ven? So they can sell the possessions of the undocumented immigrants Así que pueden vender las posiciones de personas indocumentadas and use the money to pay for more law enforcement. y usar ese dinero para pagar para más oficiales. Oklahoma, huh? Wow. Yeah. I've So been there. I cannot believe that. I Yeah. have some friends down there that are cops, actually. Yeah. So we doubt that law is constitutional, but it doesn't stop legislators from introducing laws like that. Realmente no creemos que esta ley sea constitucional, pero como podemos ver, no para la gente para hacer este tipo de biles y leyes. So in Oklahoma, we have to work a lot harder. Así que en Oklahoma tenemos que trabajar muy duro. I was in Enid, Oklahoma, not even 4 months ago. Really. Yeah, Yeah. Enid, Oklahoma. Nice town. It's just there's two legislators there that are very extreme, Dos legisladores ahí que son muy extremos. but we think there's just not enough pushing back against their extremism. Como podemos ver, no hay mucho empuje hacia atrás contra todo este extremo. In South Carolina, we're expecting a birthright bill shortly. En South Carolina, en Sur South Carolina, Carolina. en Sur Carolina estamos disputando otro bill contra los niños que nacen en este estado también. And the politician claims that his name is Senator Verdon, that he said that anchor babies, he says, is a malady. It's like something bad, like a disease. He said he compared it to slavery of all things. Este senador dijo que los anchor babies es como un mal. Lo relacionó con los esclavos. ¿Cómo pueden ver eso ustedes? Con la Yeah. esclavitud. How did he compare it to slavery? Yeah. He says it's a malady, just like slavery was. Hmm. But I don't see how giving babies citizenship is a malady. I think just the opposite. Taking citizenship away from babies would be cruel and unusual punishment. Lo relacionó como que algo lo comparó contra la esclavitud, que era mal. He said it was bad, malady. Like Malady. It's like a disease or Es como algo, like a plague. una plaga, como no entiendo esto, ¿verdad? Que quiso decir este señor de comparar a los niños que nacen aquí, anchor baby, los niños de ancla, con la esclavitud. Actually, Now let me. yeah, I'm trying. I think Lincoln, if he could hear this, I think he would Be roll over in his outraged. grave. Yeah. I think he would turn in his grave. I really do. Yeah. Si imaginas el señor Lincoln escuchar esto, se daría vueltas en su tumba. So slavery, we find it unthinkable today because it dehumanizes a large group of people and justifies treating human beings lower than dirt. Esclavitud, pensando eso hoy en día, es algo muy inhumano. Es el trato de los humanos más bajo que la tierra. And so this man thinks that we should he wants to justify us treating a large group of American residents as less than human and lower than dirt. Así que este hombre está tratando de justificar y hablar al respecto de que debemos estar los humanos más bajo que la tierra. And so to do that, he says the disease is not treating this large group of people as lower than dirt, but it's the very existence of those people. Exactly. Así que a ese tema viene la existencia de estas personas no es de tratarlas más bajos que la tierra, pero es la existencia de ellos mismos, es como una plaga. And of course that reasoning does lead to action. Así que ese razonamiento lo que causa es acción. And that action in the past led to slavery. Y esta acción en el pasado fue lo que causó la esclavitud. And we should not be certain that it will not again, because of the fact that what they're trying to do with birthright citizenship, the way they're trying to get rid of it is to redefine the word jurisdiction
in the 14th Amendment, which will affect the Equal Protection Clause, which is the only thing keeping America from returning to slavery. Como podemos ver, lo que están tratando de hacer con estos biles de negarle la ciudadanía a los niños que nacen aquí es cambiando lo que significa jurídico. Y esta palabra no parece mucho contenido, pero esta protege otras sentencias ahí en el amendamiento, que es lo que está parando que América regrese otra vez a usar la esclavitud. And if we go back to the origins of birthright citizenship was always the rule of law. It was part of the English common law that if you were born in English territory, then you were a citizen. Y si vemos la originalidad de todo esto, esto fue ley de la tierra. Por ejemplo, si vemos en Europa, si nacían ahí en Europa, pues eran automáticamente ciudadanos de ahí. When the original states of the United States were colonies, English common law was the law of the land. Cuando las colonias estaban en América, la ley de los ingleses fue la ley que estaba establecida, y esa fue una de las leyes. When America became a nation and adopted a constitution, Cuando América se hizo una nación y adoptó una constitución, English common law was part of that constitution. y ese también, la ley inglesa, fue parte de esa constitución. The only exceptions to birthright citizenship in English common law La única excepción en usar la ciudadanía en Inglaterra es children born of diplomats, hijos de diputados de diplomacia, because they have diplomatic immunity, they're not subject to the jurisdiction. porque ellos tienen, pues, no están sujetos a la jurisdicción del Estado. Meaning if they commit a crime, our police can't arrest them. Right. The most we can do to them is deport them back to their home country and take Diciendo, away their ability to continue to be ambassadors. Exactly. Sí. So ambassadors cannot be sued, they cannot be taxed, they cannot be arrested, they can be asked to leave, their diplomatic status can be revoked, in which Okay. case they have to leave. Los diplomatas, pues realmente no están sujetos a ninguna ley del país cual estén. Lo único que causa cualquier problema es que los deportan. So the purpose of the 14th Amendment was to give slaves and their children citizenship. Así que el propósito de la Constitución número 14, del amendamiento número 14, es dar ciudadanía a todos los que nacen aquí. Because the English common law, slaves and children born as slaves were not citizens. Porque en la ley común de Inglaterra, los hijos de los esclavos no tenían ciudadanía. And the organizations pushing for these birthright bills, they claim there's been a gigantic misunderstanding that because the 14th Amendment the purpose of the 14th Amendment was to provide for slaves and their children to be citizens, that therefore there's been a misinterpretation and the children born of immigrants are not really citizens. Dice que las personas que están introduciendo estos biles a la casa es que pues hemos malinterpretado el amendamiento número 14, diciendo que los hijos de los esclavos son los que tienen el derecho a estar aquí, pero los de inmigrantes no tienen que tener esa ciudadanía. If anyone would like to read up, there's in the Library of Congress, they have the records called the Congressional Globe. It was the former Congressional Record. Today they call it the Congressional Record, then they called it the Congressional Globe. Si gustan leer más acerca de todo esto, pueden referirse a esos récords que le está diciendo el señor Bob. Yeah, and there's a complete transcript of all the debates over when the 14th Amendment was passed. Y ahí pueden ver todos los debates que tuvieron cuando el amendamiento número 14 fue pasado. So they talked in depth about Chinese immigrants and Irish immigrants, and there's no question at all that Congress meant that they would continue what was already the law, which was birthright citizenship for the children born of immigrants. Así que pueden ver, ¿verdad? Que hay mucha controversia y pueden ver más acerca de todo esto, las cartas y todo eso sobre los hijos de inmigrantes, de los chinos y todo eso, todas las controversias que ha habido. So it's disingenuous for the proponents of these laws to claim that
It's all one big misunderstanding. Así que realmente no es nada genial de estas personas decir que la- esto fue traducido mal, interpretado mal. It's a great stretch anyway. Pues sí. It is, and many people are not There's informed a about lot- history. A stretch of logic. It's to make it to lead to this conclusion. Como pueden ver, se estira la lógica y como dice el señor Bob, realmente la gente no necesita leer su historia para saber más de todo esto. Well, where I first came in contact with this theory was when I appeared on the Jan Michelson show in 2005. Cuando al principio yo me encontré con esa teoría, fue cuando aparecí en cierto show, en el 2005. And Jan Michelson, that's the talk show host on WHO Radio, told me about this theory. Este señor, James Michelson, Yeah. una persona del radio, le dijo sobre esta teoría. So if you'll go to my website, you can listen to the audio of that show, and you can read the transcript that I made of that show, and there's links to the 1997 Immigration Subcommittee hearing where Congressman went into depth analyzing that thing, and interleaved with all of that is my own analysis of it. Así que si ustedes van a la página de internet, Salt Shaker USA, right? Yes, it's saltshaker.us/Hispanic Hope, and then you want to click on Solutions, Okay. and that goes to articles. Si pueden ver a la página de internet del señor Dave, ustedes pueden ver que ahí va a estar el artículo, va a estar también el audio cuando él estuvo en la estación y también un párrafo donde él escribe todo esto. Que hay gente que en el 97 se fueron a fondo a ver todo este problema. Go ahead. Now, their rationale for denying citizenship is that undocumented women come here intentionally to become pregnant, or they're already pregnant and have babies, and they claim that is to get citizenship for themselves and to collect welfare and all sorts of other nefarious reasons. Así como pueden ver, el razonamiento para todo esto es decir que las mujeres inmigrantes embarazadas vienen solamente para algún día tener la ciudadanía. I read, who was it? I read actually saying that the reason they come here is so that they can commit crimes and not pay taxes. No sé dónde escuchamos estos, pero dice que la razón que vienen aquí es para hacer crímenes y no pagar taxes. I had a talk show host from Alabama this week tell me that he thought there were hundreds of pregnant women across the desert. They have, just before they're ready to deliver babies in hospitals in the U.S. so that they could get welfare and citizenship for themselves. And I pointed out, well, why is it the Border Patrol says they rarely ever encounter pregnant women Because they crossing make the it dangerous across, I desert? guess. Yeah, there's just really no basis for this. There's no credible studies that shows that this is even an issue. Hay personas que dicen que acerca de eso es que muchas mujeres embarazadas vienen a los Estados Unidos de a punto de dar a luz, vienen nomás a los estados a tener sus hijos para aplicar para welfare y ciudadanía. There's a demographer that has interviewed tens of thousands of undocumented immigrants who says he has never interviewed one that said they came to the U.S. to have a baby. Hay un demógrafo que ha sido miles y miles de entrevistas y dice que él nunca ha encontrado una persona que viene embarazada nomás a tener un niño. And Pew Research did a study recently about the Pew Research, Okay. and their statistics show that most parents of U.S. citizen children, undocumented parents of U.S. citizen children, were in the U.S. Long before they ever had children. Hay un estudio de Pew Yep. que dice que muchas de estas personas que vinieron a tener hijos realmente estuvieron aquí mucho antes de que estuvieran embarazadas, tener los hijos aquí. So a more logical explanation is many undocumented immigrants come here as young adults. While they're here, they fall in love, they marry just like young adults do everywhere, and yes, they have children.
Así que, como pueden ver, la lógica en todo esto es que, pues como ven, viene la gente a trabajar, son jóvenes, se casan y por supuesto tienen hijos. So the people who don't want immigrants, they're lying and they're deceiving, and they're saying that, oh, they're just having these babies to get something for themselves. When, in fact, they're really just young people doing what young people do. Have kids. Have kids, exactly. Y así que muchas de esas personas están realmente dando noticias equivocadas, informando mal a las personas, diciéndoles que todas esas mentiras de los inmigrantes, cuando realmente es naturaleza. Viene la gente aquí, se casan, tienen sus niños y... We have about 2 minutes left. Alex, why don't you tell us some news from your perspective? What do you see going on? Nos quedan 2 minutos y el señor Dave me dice que vean my point of view, mi punto de vista. Well, any news from my end? Not much. Everything that Bob tells me, pretty much. He's my news source. No tengo muchas noticias, solamente lo que me dice Bob. What do you see about the hearts of Hispanics as all this thing is swirling over their heads? Well, they have fear, first of all, and they wish that this wasn't going on, pretty much, and they wish they could do something about it, besides going back home, which is their personal hell, honestly, because most of these people just come here to try to make a better living, and yeah. Translate. Oh, me dice que es lo que pasa en los corazones de las personas hispanas al escuchar todo esto, pues digo temor y ansiedad a no ser deportados de donde venimos, porque sabemos que allá casi no hay oportunidades como las hay aquí y queremos que todo esto pare. I have a really burning question. Una pregunta que me quema, dice el señor Dave. When Moses, he was the son of Pharaoh, and he came to the people and demonstrated he was on their side. Cuando Moisés era el hijo del faraón, él vino y se le presentó a la gente y le dijo, yo estoy de tu lado. And yet the people weren't ready to be free. Así que las personas no estaban listas a ser liberadas. Instead, they responded with jealousy. Así que respondieron con envidia. And spread all kinds of new rumors, and so that Moses knew his own life was in danger. Y difundieron bastantes rumores y Moisés estuvo en peligro. And he had to flee. Tuvo que irse Moisés. And it was 40 more years of slavery before God saw that the people were ready to respond to a leader and to leave slavery. And even then, in the desert, they kept thinking of excuses to go back. Así, pasaron 40 años y Moisés regresó y vio Dios que ya estaba listo el pueblo de ser liberado, y aún en el desierto estaban renegando. So the question is, Así que la pregunta es, do you sense that the Hispanics are ready to be free? ¿tú crees que los hispanos están listos para ser liberados? I think so. Oh, I sure hope so. Yo sí lo creo, yo creo que estamos listos para ser liberados. No more apathy. When there's apathy, No people más- lose their lives. No más lose their rights. empatía, y porque las personas pierden sus derechos así. Thank you. That's Okay, great. awesome. Thank you. That was a great That was a great show. I like the ending. That was great.